Buenas noches, mi nombre es Cindy Parra y esto es un café sociológico. Bueno, en este espacio, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante y es em, los diferentes enfoques del conflicto en sociología, incluyendo la lucha de clases del autor Karl Marx, el conflicto como una socialización de Simmel y las funciones del conflicto de Lewis Coser. Listo, entonces vamos a iniciar como introduciendo un poco cada una de estas teorías y vamos a iniciar con el enfoque de la lucha de clases de Karl Marx. Y la tesis central de Marx establece que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, ¿sí? Es decir, que ha sido fundamental, ha sido muy importante hasta la actualidad. La sociedad burguesa moderna ha simplificado estas contradicciones dividiéndola en dos grandes campos enemigos, que son la burguesía y el proletariado, que son dos términos supremamente importantes en esta tesis de Marx. El enfoque del conflicto como socialización y funcionalidad, que esto lo comparten los dos autores, que son George Simmel y Leo Escocer. Entonces, ambos autores conciben el conflicto como un fenómeno que, si bien puede ser destructivo, es una parte necesaria y funcional eh, de las relaciones sociales. Simmel es considerado como un autor crucial que sirve de puente entre el marxismo y el funcionalismo crítico posterior. Sí, Marx lo vemos como un autor que es muy radical en lo que dice, y estos autores que ya son un poco más abiertos y ven el conflicto como algo un poco sirve y que puede llevar a cambios importantes y necesarios en la sociedad. Entonces vamos a ver, en este momento vamos a empezar a recibir unas preguntas, entonces pues estamos aquí prestos a verlas. Listo, entonces vamos a recibir, después de esta introducción, vamos a empezar a recibir las preguntas. Entonces vamos a recibir la primera pregunta. Respecto a Karl Marx y la lucha de clases, ¿de qué manera la lucha de clases es una fuerza impulsora del cambio social? Listo. Según Marx, la lucha de clases es el motor del cambio histórico. Siendo la historia de todas las sociedades, la historia de la lucha de clases. El conflicto es la forma en que se manifiestan históricamente las contradicciones entre las fuerzas materiales de producción y las relaciones de producción. La burguesía, para existir, debe revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y relaciones sociales, pero al hacerlo, engendra al proletariado, la clase que, al luchar contra la burguesía, impulsa el proceso de desintegración de la vieja sociedad. ¿Listo? Esto en respuesta a esta pregunta. Segunda pregunta, bueno, nos llega otra pregunta, dice, ¿en qué medida las teorías de Marx sobre la lucha de clases siguen siendo relevantes en el contexto de la desigualdad? Estamos hablando ya de desigualdad socioeconómicas actuales. Listo. Bueno, las teorías de Marx siguen siendo relevantes porque describen que la sociedad burguesa ha establecido una explotación abierta, descarnada, directa y brutal, es decir, que la condición esencial de la dominación burguesa es la acumulación de riqueza vital, cuya base es el trabajo asalariado. Es otro término importante que es el que vamos a ver hoy de Marx. Son proletariado, burguesía y trabajo asalariado, el cual depende de la competencia entre los obreros. ¿Sí? Es decir, hay una competencia por el capital. Este marco analítico sobre la división social entre poseedores y no poseedores, cursos y medios de producción como raíz de las clases sociales aún puede ser considerado deudor para cualquier estudio sobre conflictos sociales históricos. ¿Listo?
Nos llega otra pregunta, dice, ¿cómo puede el conflicto actuar como un proceso de socialización que fortalece la relación y cohesiona grupos sociales? Esto, pues con respecto a George Simmel, que él ve el conflicto como una socialización, es decir, que es necesario. Dice, para Simmel el conflicto, a pesar de actuar contra la cohesión, es un hecho universal, puede traer consecuencias positivas para un colectivo, fortaleciendo vínculos o sea, que vienen posteriores al conflicto, ¿sí? Porque es una forma de interacción que ayuda a que las identidades de los grupos se fortalezcan y la hostilidad y el antagonismo se refuerzan si están unidos a una motivación de lucha, robusteciendo pues ambas partes del conflicto, según Simmel. ¿Listo? Vamos a ir a otra pregunta. ¿En qué situaciones el conflicto contribuye? Bueno, vamos a ver, nos están llegando varias preguntas. Dice, ¿cuáles son las funciones positivas del conflicto en las sociedades y cómo contribuyen a un equilibrio social? Listo, esto con respecto a Lewis, Coser y Simmel, porque ellos tienen pues visiones un poco parecidas, dice. Bueno, Lewis Coser, y retomando también un poquito a Simmel, reivindicó la funcionalidad del conflicto social, considerándolo un elemento disfuncional, pero también funcional. Es decir, el conflicto contribuye a un equilibrio social porque dinamiza y revitaliza las sociedades. Unas consecuencias positivas incluyen el nacimiento de leyes o el regreso a una estabilidad más consolidada después de la confrontación. Es decir, que lo consideran necesario incluso para crear nuevas leyes. O sea, todo lo que viene después, yo creo que ellos lo ven como más como algo que ayuda para resolver cosas al final. Es decir, lo que aprendimos después, qué aprendimos del conflicto y qué vamos a hacer con lo que aprendimos. Es un poco así, digamos, en palabras, ¿sí? Y aquí lo ponen como pues el nacimiento de nuevas leyes o, bueno, de cosas nuevas que pueden ayudar para el equilibrio social y también para crecer como sociedad. Vamos a leer otra pregunta que dice, ¿cómo puede el conflicto fortalecer las instituciones y los grupos sociales? ¿Y bajo qué condiciones puede ser perjudicial? Listo, el conflicto fortalece a los grupos al ayudar a crear y robustecer sus identidades. Es decir, no solamente puede ayudar con nacimiento de nuevas leyes, sino también robustecer identidades, tanto de pronto, bueno, de clases, etnias, bueno, naciones, etcétera. Bueno, una sociedad que tiene la flexibilidad como herramienta óptima puede resistir tensiones sin rupturas y tolerará el conflicto. Y es perjudicial cuando no son flexibles, sino tienen una rigidez de un sistema social pues que rigidez se puede intensificar. Los casos más destructivos de conflicto ocurren cuando los antagonistas comparten metas de carácter supraindividual y la confrontación es abstracta. Son esas preguntas para... Vamos a ver si tenemos más preguntas. Más preguntas. Listo, aquí tenemos más preguntas. Bueno, alguien nos pregunta, ¿qué opinamos? Bueno, sobre la destrucción de la que habla Marx. ¿Cómo podemos refutarlo con las ideas de los otros autores? Por ya que Marx pues habla de algo un poco más radical y revolucionario. Entonces, la idea de Marx
conflicto es el motor de cambio y que siempre lleva a la disolución o a la revolución de la sociedad, es muy, el conflicto no siempre es destructivo. De hecho, puede ser útil para el grupo. El conflicto es que los grupos se unan, creen su identidad, como ya habíamos dicho, sea funcional y fortalezcan pues lazos internos. Sí, aunque también, como ya lo habíamos dicho anteriormente, si esto ocurre en una sociedad rígida, pues puede causar mm, más destrucción. Vemos ahorita que decía, pues, coser. Una sociedad puede tolerar el conflicto y después de la seguir una estabilidad mejor y más consolidada, que es como esta refutación al Marx. ¿Listo? Al igual que el dualismo de clases, Marx se enfoca demasiado en solo dos grandes grupos enemigos, que ya lo hemos hablado, proletariados, pero la realidad es que hay muchísimos tipos de conflictos actuales y no todos giran en torno a quien tiene propiedad. Eso, digamos, refutando un poco a lo que dice Marx actualmente. También otra persona nos dice, la estabilidad que lo que Simmel y Coser nos dice es que tenemos una estabilidad. Esta pregunta está muy interesante. Listo. Simmel y Coser, el conflicto puede llevar a la integración y al equilibrio social, pero esto ignora la verdadera causa del conflicto. Ok, si la base de la sociedad es la explotación abierta, directa, como es la que dice Marx, que eh, de una clase sobre la otra, es decir, la burguesía sobre el proletariado, entonces la lucha funcional, porque siempre va a ser así, siempre va a estar la burguesía sobre el proletariado. El conflicto solo es la manifestación de la contradicción fundamental que no se resuelve con simplemente integración, sino solo se resuelve destruyendo la propiedad burguesa y la dominación. Hablando un poco sobre lo que dice Marx. Listo. Bueno, vamos a ver si tenemos más preguntas. Bueno, bueno, tenemos más preguntas en el momento. Entonces, vamos dando una breve conclusión acerca del tema que tratamos el día de hoy, sobre esta lucha de, bueno, sobre el conflicto del que hablamos hoy, sobre la lucha de clases, el conflicto de civilización y los diferentes enfoques del conflicto de estos tres autores. Bueno, em, en, según los autores y como conclusión podemos decir que es necesario, el conflicto es necesario, así como Marx hablaba, o Marx hablaba acerca de un proletariado. Bueno, son cosas que vemos actualmente, ¿sí? Muchas de ellas se han refutado pues con otros autores, pero también han sido importantes para diferentes cambios en la sociedad, diferentes revoluciones, lo podemos ver como en la revolución industrial y em, en diferentes cosas que han pasado a lo largo de la historia y que y Marx han sido importantes, traídas un poco a la actualidad y ya metiendo a Siemens y Coser que hay sobre un conflicto que es funcional y que también lo podemos ver histórica y actualmente. ¿Por qué? Porque el conflicto siempre tiene que dejarnos algo, ¿sí? Al igual que la lucha de clases de Marx, también nos ha dejado, pues lo vemos actualmente y nos debe dejar algo también. El conflicto debe ser funcional, así como es funcional actualmente, como lo dice Simmel y Coase. Entonces, creo que todos estos enfoques del conflicto, bueno, estos enfoques del conflicto que hemos visto hoy, necesarios, históricamente han sido necesarios para la sociedad. Y aunque vemos dos posturas muy extremas, muy diferentes, la de Simmel es un poco
de pronto un poco menos radical, también válidas y merecen ser estudiadas. Entonces, esa es mi opinión o en conclusión acerca de estos autores. Agradezco mucho la atención prestada y nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo café sociológico. Muchas gracias.